Somos México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos nuevamente en CNN y le agradezco a Genaro Villamil, colega periodista mexicano que esté en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Genaro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen. Genaro está presentando un libro de Grijalvo, un libro que tiene el prólogo de Elena Poniatowska, un libro de una portada fuerte, la comentábamos antes de entrar al aire, esta portada que se titula este libro que se titula La caída del telepresidente, de la imposición de las reformas a la indignación social. Y bueno, claramente es el contorno del rostro de Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano. Cada palabra evoca una situación, la imposición de las reformas y la indignación social. Genaro Villamil, has sido un periodista que ha seguido la figura de Peña Nieto desde hace muchos años, lo has ido registrando en su historia, desde que era gobernador, desde que se hizo candidato, desde que estuvo en la campaña presidencial y ahora como presidente de México. ¿Esto es un recuento de todo o este es un tramo reciente de la historia de Peña Nieto? Es más bien un libro que se hace, Carmen, o que se armó en función de el desarrollo, además de los 2 primeros años de gobierno de Peña Nieto. Incluso es un libro donde yo reviso y replanteo muchas de las tesis y de lo que antes yo mismo había publicado en relación con el fenómeno Peña Nieto. Originalmente iba a ser un libro solo sobre las reformas estructurales. Era un libro que terminaba en agosto de 2014 con la reforma energética. Entonces era explicar el proceso de las reformas de Peña Nieto, las reformas estructurales, y toda la mecánica de cómo se dieron, cómo se impusieron en el Congreso, cómo no hubo debate social, porque además viví esa parte como reportero. O sea, me tocó cubrir prácticamente todas las reformas de ese periodo. Y justo estaba yo por terminar esa parte cuando pasa Tlatlaya. Y después viene Ayotzinapa. Y después unos reporteros de MBS y del equipo de Carmen Aristegui revelan la Casa Blanca. En fin, y entonces el libro toma otro giro. Imposible cerrarlo con las reformas. Imposible exactamente nada más dejarlo con un ciclo, sino que ya lo que estaba observando ya era otro fenómeno. Estábamos observando el fenómeno del auge y caída del Mexican Moment. Y creo que era necesario y es necesario hacer ese recuento porque en menos de 3 años este país ha vivido una intensidad muy similar a la de un sexenio. Y en menos de 3 años el modelo Peña Nieto va del ascenso muy fuerte, súbito, a una caída muy fuerte en términos de aceptación pública nacional e internacional y en términos también del propio modelo de las reformas. En menos de un año también las reformas entran en colisión. Lo acabamos de ver con la reforma educativa, la reforma petrolera o la reforma energética, que entra en el desafío frente a la baja de los precios internacionales de petróleo. La reforma fiscal, cuestionada todavía por sectores empresariales de manera muy cruda, la reforma financiera y bueno, la reforma político-electoral que este 7 de junio entró a prueba o se puso a prueba, ¿no? De hecho, en el mensaje en cadena nacional que pronunció Peña Nieto precisamente la noche del 7 de junio, el domingo 7 de junio, su mensaje cierra con la frase "las reformas siguen", precisamente en alusión a lo que tú estás planteando, es decir, este sexenio que se pretende distinguir precisamente por reformas estructurales, bueno, toma el momento electoral, toma la noche en donde la gente está esperando los resultados de un proceso concurrente como este que se ha llevado a cabo en México y lanza como idea final "las reformas siguen", es decir,
Tú le llamas imposición de las reformas y Peña Nieto está diciendo esto continúa, esto es lo que nos da el signo del sexenio y de hecho pues en las horas posteriores y en todo este momento lo que hemos visto es la reaparición de Peña Nieto y de los secretarios de Estado hablando de las reformas. Sí, porque ellos creen que, bueno, no creen, es evidente que el PRI y sus aliados, Verde y Panal, van a lograr la mayoría en la Cámara de Diputados por la mecánica existente precisamente por la reforma electoral, que privilegia a las primeras minorías para alcanzar la mayoría. No por un asunto democrático, porque la gente haya votado así. Pero curiosamente el tema de las reformas no estuvo presente en la campaña electoral. El PRI las hizo a un lado. Es decir, no fue un voto de referéndum a las reformas de Peña Nieto. Fueron las estructuras partidistas peleando por los espacios de poder locales, regionales y distritales. Y en este recuento ninguno de los tres partidos del Pacto por México sale bien librado. Entonces, la lectura que también nosotros tenemos que hacer es cómo es posible que PRI, PAN, PRD, los tres grandes partidos del Pacto por México que acompañaron las reformas electorales, hayan salido, o las reformas estructurales hayan salido con menos votación en relación con el 2009, por ejemplo. Quiere decir entonces que no hay un aval tan fuerte como pretende el presidente a las reformas, ¿no? Quiere decir que también la sociedad está replanteando y planteándose otras cosas. O por ejemplo el tema de los candidatos independientes. Ahora Los Pinos se está montando en el fenómeno de los candidatos independientes. Pero los candidatos independientes... ¿Por qué dice que se está montando? Porque lo dijo el vocero Eduardo Sánchez, que gracias a la reforma político-electoral del 2013-2014 es posible las figuras de los candidatos independientes. Perdón, pero es mentira. Los candidatos independientes no son un logro de la reforma político-electoral, son a pesar de la reforma político-electoral. Son el resultado de litigios jurisdiccionales entre tribunales. Como el de Castañeda. Como el de Castañeda que llegó a la... Y el propio Cloutier en su momento. Exactamente. Y es más, la reforma político-electoral... Sí, fue verdaderamente forzada la cosa. Fue forzada y además dejó incompleto el tema de los candidatos independientes, porque no está el tema, por ejemplo, de los topes de gastos de campaña y del financiamiento privado, lo cual puede volver a las candidaturas independientes en un riesgo, ¿sí? En un riesgo donde se te pueden colar los poderes fácticos o los grupos criminales. Pero... centrándonos otra vez en el tema, las reformas no se volvieron un impulso para la campaña del PRI, ni siquiera para la del PRI. Entonces, yo creo que Peña Nieto está queriendo rescatar de una situación de crisis sus propias reformas estructurales, ¿no? Ahora, tú dices la caída del telepresidente. Cuando usas ese título, estás hablando del origen de la candidatura, de la llegada de Peña Nieto, estás haciendo el recuento de las cosas. Ponerle la palabra telepresidente evidentemente no es casualidad. Así es. Digo, desde el libro de Si yo fuera presidente, el del 2009, hasta digamos que hay un análisis sobre el fenómeno de un político construido a partir de golpes de imagen y de inversión en televisión, en medios de comunicación, en la construcción de una imagen, ¿no? Como lo vivimos en el fenómeno Fox, en el fenómeno Peña Nieto, en la utilización intensiva de los usos y de los recursos para volver popular un político a través de los medios masivos, es muy eficaz para ganar las elecciones, pero no es eficaz para gobernar. Entonces, lo que está cayendo no es solamente un modelo de expectativas, está cayendo un modelo de hacer política. Este país ya no solamente, y eso es parte de la indignación social que existe, este país ya no solamente quiere un primer mandatario que sea popular porque se casa con una actriz, no solamente quiere una cara agradable o bonita en la pantalla, quiere alguien que gobierne y que no sea corrupto. Entonces, ese modelo del telepresidente es el que está cayendo, es el que está en crisis, ¿sí? Y es parte de lo que explico en el primer capítulo. Tiene que ver también con la propia noción que Peña Nieto tiene del presidencialismo.
¿Cuál es esa noción? Después de la pausa, cuéntame. Bien. ¿De dónde viene esa noción y qué es lo que significa a la hora de gobernar? Como Peña Nieto, volvemos en un segundo. Bueno, regresamos, Genaro Villamil, en esta conversación sobre este libro que edita Penguin Random House, Grijalvo. Ibas a decir algo y te corté la inspiración para irnos a la pausa. ¿Dónde te quedaste? En la propia noción de Peña Nieto del poder presidencial o del poder político está el problema que está viviendo este país y su propia presidencia. La noción que tiene Peña del presidencialismo. Exactamente. ¿Y de dónde sacas la noción que tiene? Él hace una tesis sobre el origen del presidencialismo. ¿Su licenciatura? Es la tesis de licenciatura de la Universidad Panamericana. Cuando se dio a conocer esa tesis, muchos periodistas nos fuimos con el hecho de que estaba dedicada a Arturo Montiel. Pero en realidad no la leímos. Yo me dediqué a leerla, y a leerla en serio para poder entender cuál es la noción que el presidente actual tiene del propio presidencialismo y de la génesis del presidencialismo. A ver, ¿y qué te encontraste en la tesis de Peña Nieto? En la tesis me encuentro que Álvaro Obregón es un pretexto para hablar del personaje a quien más admira Peña Nieto, que se llama Porfirio Díaz. ¿De verdad? En la tesis está una larga explicación en donde él dice, y aquí lo cito en la página 39, dice: la admiración más grande de Peña Nieto no es hacia el gran caudillo sonorense Álvaro Obregón, sino al dictador Porfirio Díaz, cuyo régimen considera una dictadura benévola, que podía desenvolverse en medio del asentamiento general, formado de respeto y admiración, de temor y desconfianza, de sugestión transmitida, hasta de costumbre aceptada y aún de preocupación contagiosa. Él habla... Dictadura benévola. Él habla de una dictadura benévola. Él habla de cómo la grandeza de Porfirio Díaz, desde su punto de vista, fue haber hecho de las formas duras una manera inteligente o un arte de imponer reformas en el país. Obviamente yo estoy leyendo la tesis y digo, bueno, en algún momento va a explicar que la dictadura benévola tuvo consecuencias sociales muy graves y que por eso hubo una revolución. Una revolución social que le costó a este país 10 millones de personas muertas. No la hay. O sea, increíble viniendo de alguien que ha militado en el PRI. Increíble viniendo de alguien que está haciendo una tesis de revisión del presidencialismo mexicano. Entonces, ahí lo que me preocupa y es preocupante es que no haya una idea de las consecuencias sociales o de los conflictos sociales que generan reformas estructurales como las de Peña Nieto. Entonces, por eso este país está sembrado de conflictos sociales. ¿Tú crees que el modelo porfirista es inspirador para el actual presidente mexicano? Yo no creo que sea exactamente el modelo porfirista, pero yo creo que el modelo de poder porfirista es un modelo al que Enrique Peña Nieto y el grupo, o su grupo en el poder, admiran, ¿sí? Es el grupo, o sea, ¿cuál es el modelo porfirista? El de una élite moderna que le impone a un país atrasado una agenda para quedar bien con las grandes potencias internacionales, ¿sí? Y bueno, ¿qué vendió en su momento Porfirio Díaz? La pacificación de un país que estuvo en guerra durante mucho tiempo, ¿sí? Y de ahí gana su legitimidad Porfirio Díaz. Pero en estos momentos y en esta situación tan delicada que vive México, en realidad las reformas estructurales de Peña Nieto no están pacificando al país. Al contrario, lo están tensando todavía más, lo están polarizando. Estamos conversando tú y yo, Genaro Villamil, bueno, en los días posteriores a la elección, como dijimos, concurrente de 2015, ¿qué balance hacer? O sea, ¿qué conexión haces con lo que es esta parte de tu investigación sobre Peña Nieto y su gobierno y lo que arroja de señales y de mensajes este proceso electoral que distribuyó el pastel político de la manera en que hoy sabemos? En primer lugar, no fue una elección de referéndum a Peña Nieto. ¿No lo fue? No lo fue porque una elección intermedia y con 9 gubernaturas en juego tiene otras variables. Y no lo fue porque tampoco el PRI quiso hacerlo así. Muy hábilmente el PRI no presumió al presidente de la República ni a las reformas estructurales.
sí, el PRI habló de otra cosa. No volvimos a ver aquellos spots que inundaron el país donde que se va a bajar la luz, el costo de la luz y del gas con las reformas energéticas, ¿no? No volvimos a saber nada de la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Digo, algunos discursos diciendo que la reforma de telecomunicaciones bajó la larga distancia, que no tenía nada que ver con la reforma de telecomunicaciones. Pero en ese sentido no lo fue. Y en otro sentido, no hay una equivalencia, digamos, entre los resultados obtenidos por la coalición gobernante, PRI, Partido Verde, y el nivel de aceptación del primer mandatario. El nivel de aceptación de Enrique Peña Nieto sigue estando muy bajo, sigue siendo muy bajo. Hablas de encuestas, ¿no? Hablo de las encuestas y de las encuestas que el propio gobierno federal tiene, ¿no? Se cuidaron mucho de no contaminar, digamos, la crisis de aceptación de Peña Nieto con la crisis o con la campaña electoral, ¿no? En ese sentido yo creo que corren en terrenos distintos. En donde sí hay una relación inmediata es la reforma político-electoral y la elección. Ahí la conectas. Ahí sí hay una conexión directa, ¿sí? ¿Y cuál es la conexión? Que es una reforma político-electoral mal hecha, que fue hecha para privilegiar la partidocracia, que nos dio las elecciones más caras de la historia de México, 35,000 millones de pesos para crear un monstruo que fue el INE, y que además toda esa infraestructura legal fue dinamitada por el propio aliado del PRI y de Peña Nieto llamado el Partido Verde, ¿sí? O sea, tan caro salió todo, y a final de cuentas tu propio aliado, el que te va a dar la mayoría en la Cámara de Diputados, está dinamitando ese modelo. Y lo que decíamos de los candidatos independientes, eso no son un logro de la reforma política, fueron a pesar. Y bueno, son pocos en realidad los que pudieron postularse como candidatos independientes porque no está fácil la llegada en este marco legal recientemente estrenado para este proceso 2015. Genaro Villamil, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Me gustaría después de la pausa que nos cuentes también del prólogo de Elena Poniatowska que acompaña precisamente este libro que está circulando en estos momentos. Volvemos en un instante. Estamos de regreso en un momento más con Genaro Villamil, volvemos con él. Bueno, Genaro Villamil, se nos acaban los minutos. Me gustaría un comentario tuyo sobre el prólogo de Elena Poniatowska que acompaña la caída del telepresidente. Ella me dice, yo lo único que quiero saber es si nos fregaron o no con la reforma energética, si realmente perdimos el petróleo. Y le dije, mira, pues yo te sugiero que leas el libro, si te gusta y está claro lo que explico, pues lo escribas. Y a los 2 días ella me responde ya con el prólogo hecho. Con el prólogo hecho. Con el prólogo hecho y con una indignación muy fuerte, ¿no? Diciendo, es que esto es todo lo contrario al país de México que yo viví, me dijo. O sea, al país de Lázaro Cárdenas para acá, pues, desde 1938 a la fecha, que ella vivió. Entonces también hay un profundo replanteamiento e indignación en la generación de millones de mexicanos a los cuales se les impuso como si fueran un spot, por eso es la caída del telepresidente, reformas de un impacto impresionante, que vamos a tardar más de una generación en revertirlas, muchísimo más fuertes y profundas y con mayores consecuencias sociales que las del propio Salinas. Bueno, algunos dirán revertirlas, como usaste la palabra, o algunos dirán se tardará una generación en saber qué pasó con ello, en realidad, para aquilatar el alcance y profundidad de estas reformas. Y Peña Nieto está diciendo que las van a profundizar. Y si entendemos por profundizar, seguir el mismo método que han seguido hasta ahora, de ignorar la indignación social que han generado reformas como la energética, como la que dejaron ahí congelada de la ley de aguas. De aguas. O como la que quieren hacer también en materia de salud, o como la que está incompleta y mal hecha de la reforma educativa.
Entonces, ojo, es decir, no estamos jugando a los spots de las reformas, estamos jugando a la arquitectura y al diseño de un país. Estas elecciones son el punto de arranque para el fin del sexenio, el principio del fin de un sexenio, aunque falta un tramo largo, o relativamente, pero aquí ya empezamos con un punto de quiebre. ¿Qué imagina suceda en la evolución de una figura como la de Peña Nieto, con una mayoría que no alcanza suficientemente para dominar a la Cámara de Diputados, con la idea de que profundizará reformas y todo lo demás? ¿Cómo ves a un Peña Nieto en la segunda parte de su sexenio? Para empezar, es el primer presidente de los priistas, por llamarlo así, que llega a la mitad de su sexenio y en las elecciones intermedias con un declive. Todos los presidentes priistas, incluyendo Ernesto Zedillo, que empezó con una situación muy grave, dramática con 37% de aceptación, llegó al 97, a la elección del 97, con un índice de aceptación muy grande, ¿no? Ya no se diga Salinas, que Salinas recupera el país y la legitimidad que no le fue obtenida en las urnas a través de su operación política y de Pronasol, y Miguel de la Madrid igual, y López Portillo, pues ni qué decir. Pero es el primer presidente priista que llega en una situación de mucho descontento, de vulnerabilidad, o como un propio priista me lo dijo, me dice, es que en 3 años se agotó un sexenio y ya no saben qué hacer. ¿En 3 años se agotó el sexenio? En 3 años se agotaron el sexenio porque además las reformas fueron así continuas, ¿no? Y luego de repente se revientan muchos conflictos que estaban ahí soterrados. Lo de Ayotzinapa, a final de cuentas, es el resultado de... Te detienes en el libro sobre Ayotzinapa de manera importante. Hay todo un capítulo donde digo es el Mexican Moment al Mexican Murder, que es muy, muy fuerte. Qué fuerte. Porque además no es un título mío, es un título del Washington Post. Es cuando vuelven a ver, sobre todo la prensa extranjera vuelve a ver lo que no había querido ver, que este sigue siendo un país en donde hay narcofosas, es un país donde siguen las ejecuciones extrajudiciales, donde la violación de los derechos humanos es cada vez mayor. Y el caso Ayotzinapa pues se vuelve el crisol de todo esto. Ese asunto, si el gobierno de Peña Nieto no lo resuelve y no lo sabe resolver como no lo ha sabido resolver, está arrastrando a su sexenio a una de las crisis más fuertes en materia de derechos humanos y en materia además de legitimación social y de imagen internacional. El tema Ayotzinapa sigue siendo quizá uno de los más importantes de atención internacional. De atención mundial, no es para menos por lo que se trata precisamente este caso de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa como uno de los ángulos, uno de los capítulos muy importantes y relevantes de México y que está desde luego en el seguimiento de lo que llamas la caída del telepresidente. Este libro que está circulando y que te agradezco hayas estado aquí para conversarlo con el público de CNN. Al contrario, Carmen. Gracias, general Villamil, por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buenas noches, hasta mañana.